Comienza el informativo. El clásico de Honduras terminó envuelto en violencia. Fue una tarde de sangre y muerte la que se vivió en Tegucigalpa. Un autobús del equipo Motagua fue atacado con botellas, también con piedras por hinchas del Olimpia, que lo acusaba en una batalla campal, tanto afuera como adentro del Estadio Nacional. Así es, al menos 3 personas perdieron la vida, 12 resultaron heridas, entre ellas 3 jugadores. El suceso se produjo antes del encuentro previsto entre estos 2 equipos, correspondiente a la 5ª jornada del torneo de apertura, que fue finalmente suspendido. Así se vivía la fiesta del fútbol este sábado en Tegucigalpa. El clásico capitalino entre Olimpia y Motagua era el juego más atractivo de la 5ª jornada de la Liga Nacional. Sin embargo, la violencia una vez más le robó el protagonismo al deporte. Media hora antes del encuentro, los jugadores del Motagua fueron atacados por hinchas del Olimpia. Palos y piedras fueron lanzados contra el autobús que los transportaba. Una piedra, acá. Los jugadores resultaron heridos por las esquilas y las piedras. Los futbolistas fueron trasladados a una clínica cercana para ser atendidos por las contusiones. Pero lo peor estaba por venir. La tensión aumentaba a las afueras del estadio. Los enfrentamientos entre seguidores se agudizaron y una balacera se registró minutos antes de la hora determinada para iniciar el juego. Al interior del estadio la escena no era diferente. Cientos de hinchas ingresaron a la cancha para seguir los enfrentamientos. La policía antidisturbios intervino tanto adentro como afuera del escenario deportivo. Lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los hinchas y retomar el control del lugar. El balance, 3 personas muertas y 9 heridas. De los lesionados, al menos 3 permanecen en estado de gravedad, según reportes de la Cruz Roja. Tras los incidentes, la policía confirmó que fue detenido un hombre quien sería el presunto responsable de la balacera a las afueras del estadio. El sujeto portaba 3 armas de fuego, 2 de fabricación casera y un revólver calibre 38. La Liga Nacional informó que el juego fue suspendido para salvaguardar la integridad de los aficionados y de los jugadores. Se desconoce la fecha en la que será reprogramado. Mientras tanto, la ministra de Comunicaciones hizo un llamado a la calma. El cuerpo directivo del Motagua exigió una sanción para la hinchada del Olimpia. Marchas de extremistas de derecha y sus opositores antifascistas ha dejado 4 personas heridas y 13 detenidas en Portland, en Estados Unidos. Las autoridades indicaron que las manifestaciones eran potencialmente peligrosas y volátiles. Se vieron obligados a bloquear accesos vehiculares para así mantener a ambas concentraciones separadas. La policía indicó que incautó varas de metal, rociadores de autodefensa y otro tipo de armas este sábado a los asistentes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que considera designar Antifa, el grupo de extrema izquierda, como una organización terrorista. Esto debido a los constantes enfrentamientos con las fracciones de derecha en los últimos meses. Rechazamos absolutamente la etiqueta de terrorismo interno. Los antifascistas no son terroristas internos. Somos las personas que detenemos a nuestra comunidad y la defendemos de las personas que quieren hacerle un gran daño. Una nueva esperanza aparece para los migrantes que siguen a bordo de la embarcación de la ONG Open Arms. España ha ofrecido uno de sus puertos para el desembarco de los rescatados. El tiempo parece ir en contra de estas personas que están a bordo, que en medio del desespero ponen en riesgo sus vidas. La desesperación que acompaña a los 107 migrantes a bordo del Open Arms ha llegado a su límite. Los rescatados no soportan permanecer por más tiempo en la embarcación y en su afán de llegar a tierra no les importa poner en riesgo sus vidas en aguas italianas. El fundador de la ONG hizo nuevamente un llamado para que las autoridades permitan el desembarco de las personas lo antes posible. Llevamos días avisando, gente al agua, peleas, violencia, pánico, crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo de los Open. ¿Eso es lo que necesitamos? Espero que la Fiscalía actúe.
y actúe ya. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, atendió el mensaje enviado por Camps el pasado sábado y ofrece uno de los puertos españoles para dar fin a esta pesadilla en alta mar. A pesar del ofrecimiento que podría dar desenlace a la emergencia humanitaria al interior de la embarcación, la organización afirma que extender por más días la navegación no es posible, dadas las condiciones físicas y psicológicas de los migrantes. Después de 20 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos a acoger, quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterráneo, con una situación insostenible a bordo. Si la tripulación decide dirigirse hasta el puerto de Algeciras, luego del desembarco las personas serían llevados a los 6 países europeos que ofrecieron acogerlos. Cerca del 10% de las personas a bordo se quedarían en territorio español, informó la Moncloa este domingo. Ni la lluvia detuvo a los cerca de 500.000 manifestantes en Hong Kong, que bajo el grito de no a la violencia se han tomado las calles. El territorio autónomo fue escenario de una masiva movilización en contra del gobierno y sus políticas. Desafiando la prohibición de la policía, los ciudadanos se concentraron en el Parque Victoria para pedir además el cese de la represión durante las protestas. Miles de sombrillas, las ven allí, adornaron las principales vías de la ex colonia británica en el fin de semana número 11 de manifestaciones. Desbordando el perímetro del parque, la multitud se ha ubicado en las calles adyacentes. A pesar de la tormenta, se ha dirigido hasta el Distrito Central. Un grupo de estudiantes vestidos de negro y con intercomunicadores se desplegaron por las calles para emitir avisos por si las fuerzas de seguridad intentaban reprimir esta nueva movilización. La de hoy ha sido la segunda manifestación más grande desde que comenzaron estas protestas masivas el 9 de junio y una de las más multitudinarias desde que Hong Kong regresó al dominio chino en 1997. Entre tanto, en la ciudad china de Shenzhen permanecen cientos de vehículos blindados y camiones y además un gran número de agentes de la Policía Popular Armada para reaccionar ante cualquier alteración del orden en Hong Kong. Pese a ello, Pekín ha dicho que por ahora no va a intervenir en el conflicto. China ha calificado los desmanes de las últimas semanas y los recientes bloqueos al aeropuerto hongkongonés como actos de terrorismo. El autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado suicida que anoche causó 63 muertos y 182 heridos en el salón de bodas de un matrimonio en Kabul. En un comunicado que ha sido difundido en la red social Telegram y cuya veracidad no ha sido comprobada independientemente, ISIS ha explicado que primero se inmoló un atacante suicida identificado como Abu Hassan al-Pakistaní. Y posteriormente explotó un coche bomba poco después del atentado. Los talibanes recurrieron a las redes sociales para desvincularse de este ataque. El ataque a nuestra gente en eventos como bodas, escuelas, mezquitas, mercados y lugares públicos indica la atrocidad de un grupo terrorista que está decidido a matar a personas inocentes. Los talibanes no pueden absolverse de la culpa, ya que proporcionan una plataforma para los terroristas. Hoy domingo en Cisjordania iban a reunirse la congresista estadounidense Rashida Tlaib y su abuela, pero en medio del veto momentáneo de Israel y la posterior decisión de la misma legisladora de no viajar, se hizo imposible este reencuentro. Mutsia Tlaib, quien deseaba ver a su nieta, ha respondido al presidente Donald Trump. El mandatario había dicho en Twitter que luego de que la legisladora suspendiera su viaje a Israel, la más beneficiada era ella. Que Dios lo arruine. Estaba feliz de que ella viniera. Quería verla. Esta fue la respuesta de la abuela de la congresista demócrata Rashida Tlaib luego de que Donald Trump dijo vía Twitter que ella es la mayor beneficiada de que la legisladora renunciara a su viaje a Israel. La representante Tlaib escribió una carta a los funcionarios israelíes desesperadamente deseosa de visitar a su abuela. Rápidamente se le concedió el permiso y Tlaib rechazó odiosamente la aprobación, lo que supuso un montaje completo. El único ganador aquí es la abuela de Tlaib. No tiene que verla ahora. Sentada bajo un olivo en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, la mujer de 90 años dijo que hasta el último minuto había estado en preparativos para recibir a su nieta. Sin embargo, la representante en el Congreso estadounidense llamó opresivas condiciones del gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a las restricciones de su visado, de las que luego se retractó. ¿Sabes? Como dijo mi abuela, me encanta que eres libre como un pájaro allí. Eres mi sueño manifestado y no quiero que vuelvas aquí.
aquí enjaulado. La representante estadounidense de origen palestino se negó al permiso por razones humanitarias al sentirse humillada. Ahora se desconoce la posibilidad del encuentro familiar en Cisjordania. Rashida esperaba ver a su abuela por última vez, porque su abuela tiene casi 90 años. Es una decisión trágica, es una decisión racista e injusta contra Rashida y contra su abuela. Tlaib apoya el movimiento contra Israel conocido como Boicot, Desinversión y Sanciones, una red solidaria contra la ocupación israelí que busca apoyar a los palestinos en su liberación. Razón de múltiples acusaciones antisemitas y causa de trabas y limitaciones cuando planeó visitar territorio palestino de Cisjordania. Ivanka Trump va a adelantar en septiembre una gira por Latinoamérica. La hija y asesora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene prevista una visita a Paraguay, a Argentina y a Colombia. Ivanka tiene como objetivo promover el empoderamiento económico de las mujeres en la región a través de la iniciativa Prosperidad y Desarrollo Mundial de Mujeres. La hija del mandatario estará en territorio colombiano exactamente el 2 de septiembre. Allí va a atender una invitación que le hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La funcionaria del gobierno de Iván Duque aseguró que se busca fortalecer el apoyo de Estados Unidos a las iniciativas relacionadas con ideas femeninas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que Nicolás Maduro no cuenta con el apoyo del pueblo ni de la comunidad internacional. En un recorrido por el estado Vargas, el mandatario encargado ha dicho que el régimen le miente constantemente a los ciudadanos y no da la cara a la crisis. Guaidó se ha referido al pronunciamiento de Maduro sobre las elecciones. Ha afirmado que ni él, ni la Asamblea Nacional, ni los venezolanos se van a prestar para una farsa. Escuchen lo que decía ayer. Yo quiero elecciones ya. Yo quiero elecciones ya. Y aquí un mensaje importante. No nos confundamos, porque yo escuchaba las dudas. Bueno, pero ¿cómo vamos a tener elecciones si las condiciones? Ya nosotros hemos demostrado, y con firmeza, que para farsas no nos prestamos. Pues que estamos aquí, ¿por qué? Porque el 20 de mayo del año pasado, que tratando de robarse, no aceptamos ese show. Nosotros para show no nos prestamos. Y hoy por eso no los reconoce el mundo y yo soy el presidente encargado de este país. ¿Y si el régimen se pone los pantaloncitos que ya no los tienen? Porque le tienen miedo a la gente, le tienen miedo a dar la cara al pueblo de Venezuela. Elecciones vociferan. Es mentira lo que dicen. Pongan las elecciones libres. Las elecciones libres, ¿quién las va a ganar? Venezuela. Aquí ya no hay un país polarizado, eso es mentira. Aquí no hay un país dividido, eso es mentira. Aquí hay un gran país unido en una sola dirección, una sola causa, la libertad, la democracia, recuperar nuestro país. Nuevamente, el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos de los presos políticos en Venezuela. Este fin de semana suspendieron la visita a varios militares que se encuentran detenidos en la cárcel de Ramo Verde. Es un penal para agentes de la Fuerza Armada ubicado cerca a Caracas. Los custodios no ofrecieron mayor información a los familiares. Se limitaron a decir que se trataba de una medida de sus superiores. Los afectados son el primer teniente Luis Mogollón, detenido en el 2017 sin orden judicial, el sargento Luis Vandres Figueroa, uno de los 27 guardias nacionales que se alzaron contra Maduro el 21 de enero del 2019. Una tras otra, no cesan las denuncias de los familiares de los presos políticos en Venezuela por las condiciones de reclusión. La Dirección de Contrainteligencia Militar, la sede del Servicio de Inteligencia Madurista, esos han sido los escenarios en el pasado. Ahora es el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde a las afueras de Caracas. En horas de visita me informaron que fue suspendida. Necesito saber qué está pasando porque mi hijo tiene una condición de salud muy delicada. Fueron llevados a un pabellón distinto al que es su sitio de reclusión desde enero pasado. Sin información adicional, debieron marcharse los familiares, como otras veces, sin que la explicación fuera clara. Me dijeron que no podía ingresar porque a Vandres se le había sido suspendida la visita y que no sabían hasta cuándo podía entrar nuevamente. Recientes hechos les preocupan. Viene a su mente la situación vivida por el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue aislado y luego murió, según la autopsia, por la tortura infligida en prisión. Esperan que esa lamentable historia no se repita. No sé si está bien físicamente. Las personas que asistieron a la visita el día de ayer no lograron saber de Vandres.
Yo exijo una fe de vida, quiero saber que Andrés está bien, que está en ramo verde y que no le ha sucedido nada malo. Que puedan tener una alimentación adecuada es su deseo, pero aún más preocupante para ellas, que esperan que se acaten las medidas cautelares dictadas por la CIDH en favor de los uniformados, es que tengan acceso a sus medicinas. Y no ha sido medicado ni nada. Aparte tiene unas fracturas craneales laterales que me angustia que me lo puedan maltratar, que me lo puedan golpear. Al 5 de agosto de 2019, el Foro Penal contabiliza 528 presos políticos en Venezuela. 421 de ellos son civiles y 107 militares. Primera pausa en el informativo de NTN 24. Al volver, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, designó a un nuevo ministro de Hacienda. Tenemos esto y más a la vuelta, quédense allí. Con un nuevo ministro de Hacienda, Argentina va a iniciar la cruzada para fortalecer su economía luego de una oscura semana para los mercados financieros. El presidente Mauricio Macri confirmó a Hernán Lacunza como el nuevo jefe de la cartera y afirmó que confía en que él será la persona indicada para esta nueva etapa. El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Duhovne, renunció el sábado a su cargo. Así lo informaron medios argentinos que publicaron la carta de dimisión. En la misiva, Duhovne se dijo convencido de que, en virtud de las circunstancias, la gestión necesita una renovación significativa en el área económica. Según el diario La Nación, será reemplazado por Hernán Lacunza, que actualmente se desempeña como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Duhovne deja su cargo en medio de una profundización de la crisis económica que atraviesa Argentina tras las elecciones primarias del domingo pasado, que dieron un duro golpe a las aspiraciones de reelección del presidente Mauricio Macri. La fórmula opositora, conformada por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, obtuvo la mitad de los votos emitidos en esos comicios obligatorios, destinados a confirmar las fórmulas para las presidenciales de octubre. El actual mandatario cosechó poco más de 32% de los sufragios. El resultado derrumbó la bolsa argentina y tanto la cotización del dólar como el riesgo país se dispararon ante el temor de los mercados a un retorno al poder de la expresidenta, que lideró un gobierno prácticamente aislado del mercado financiero internacional hasta 2015. La administración Trump tiene el deber de proveer artículos de aseo a niños migrantes indocumentados que estén bajo custodia tras haber sido detenidos por agentes migratorios. Así lo ha determinado una Corte Federal de la Unión Americana que desestimó la petición de la Casa Blanca de negarles los implementos sanitarios a esos pequeños en Miami. Paola Serna tiene el reporte. Paola, buena tarde, adelante. Así es, muy buenas tardes. La Corte de Apelaciones de San Francisco básicamente ha desafiado a la administración Trump. Ha dicho que el gobierno sí está en la obligación de proveerle materiales de higiene o productos de higiene a los niños indocumentados que permanecen bajo su custodia. Esto particularmente enfocado a los niños que se mantienen detenidos en las estaciones del estado de Texas. Es inconstitucional que tú no le proveas a los niños que están en centros de detención, incluyendo a los adultos, que tú le proveas su dote de aseo, porque ya han habido casos de muertos en centro de detención por enfermedades como varicela, sarampión. Tú te imaginas una cantidad de niños juntos en un solo lugar que no pueda ejercer su derecho a lavarse las manos, a mantenerse limpios, a tener un cuidado sanitario en esos espacios, a proveer espacios seguros y saludables, porque son niños. Y si alguien tiene gripa y no se está lavando las manos constantemente, que es lo que dicen los médicos que debe hacerse, pues imagínate cuántos niños van a salir contagiados. Hay que tener cuidado con qué es lo que el gobierno quiere quitarles y hasta qué punto eso viola la Constitución de los Estados Unidos. Eso no puede ser posible. No podemos exponer más a nuestras familias. Es más, los centros de detención ya están abusando, porque el Acuerdo Flores dice que solamente deben estar no más de 20 días. Los niños llevan meses en estos centros de detención. Los estamos pasando de Florida para Texas porque hay huracanes, con esa disculpa, y volvemos y los movemos. Lo que estamos creando son niños con traumas psicológicos y problemas a largo plazo que nosotros, los estadounidenses, vamos a recoger cuando esto pasa, porque estamos hablando que los niños, la mayoría de ellos también son ciudadanos americanos. Si tú estás en un centro de detención, tú no puedes entrar cosas de afuera hacia adentro. Es más, muchos de los niños en estos centros de detención no pueden ser visitados por familiares externos.
Ya vimos el caso de Homestead. Tú no puedes entrar a Homestead si tú no tienes una orden de ICE para tú poder ingresar a este centro de detención. Entonces, ¿de dónde van a recibir los niños esta dotación para lavarse los dientes, para bañarse, para lavarse las manos con jabón? O sea, estamos hablando de algo, una dotación que es imprescindible para cualquiera de nosotros. ¿Cómo tú le vas a suspender algo a un niño que ni siquiera tiene cómo comprarlo, conseguirlo? La Corte también hizo énfasis en que el gobierno de Estados Unidos debe garantizar a estos menores indocumentados que se encuentran bajo su poder, que puedan dormir bien, que se mantengan bajo temperaturas aceptables, se mantengan también con buena alimentación y agua potable en todo momento. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias a Paola por ese reporte desde Florida. Estados Unidos continúa con las medidas para frenar el flujo de migrantes en su frontera sur. Con el cierre temporal de uno de los pasos, ha impedido que cientos de mexicanos y centroamericanos llegaran a suelo estadounidense. Estados Unidos cerró el sábado durante 2 horas el puente internacional que conecta a la ciudad texana de El Paso con la mexicana Ciudad Juárez. Medio centenar de migrantes mexicanos y de Centroamérica se presentaron en el cruce con la intención de cruzarlo, pero autoridades de ambos países los convencieron de desistir y bloquearon el paso de automovilistas y peatones. Una política de la autoridad americana es que cuando hay grupos de personas que los superan en número, en cuanto a oficiales, por medida de seguridad cierran el puente. Tras cerciorarse de que los migrantes ya se habían retirado, agentes de la Oficina de Migración y Aduanas estadounidense reabrieron el puente internacional Santa Fe, también llamado Paso del Norte. Desde que pasamos nomás había 2 familias allá afuera y eran señoras y niños, es más, hasta nos dieron lástima porque estaban acostaditos en el suelo. Y ya cuando pasamos que nos pararon, les dijeron que había una amenaza de que había muchos que iban a venir, pero no había nada, nosotros no vimos nada. Washington amenazó en junio con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no frenaba el paso de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. En respuesta, México desplegó 6,000 soldados en su frontera sur, por donde llegan la gran mayoría de indocumentados, y unos 15,000 en el norte, donde comparte 3,200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. La administración de Donald Trump amaga con imponer los aranceles si México no demuestra en septiembre que ha disminuido el flujo de migrantes indocumentados. Sobre el tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamado a los habitantes de Oaxaca. Les ha pedido que no se vayan a otros estados ni a otros países. El mandatario indicó que la economía y el empleo van a mejorar. Los ha invitado a construir caminos en el estado. Luchamos primero desde la oposición y ahora desde el gobierno para consumar la obra de transformación que se requiere en el país. No llegamos a la presidencia por el cargo. Más detractores para el acuerdo del tercer país entre Guatemala y Estados Unidos. 22 fiscales de la Unión Americana han enviado una carta al secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump, advirtiendo que este pacto incurre en una violación a la Constitución de la nación centroamericana y es discriminatorio. Los fiscales señalan en su misiva que el país no está preparado logística ni económicamente para implementar este acuerdo. Los legisladores se unen así al rechazo que también ha manifestado ya el presidente electo Alejandro Yamatei. Un acuerdo que no es bien recibido. Tras ganar las elecciones presidenciales en Guatemala y a 5 meses de tomar posesión del cargo, Alejandro Yamatei ya se declaró detractor del acuerdo firmado por la administración de Jimmy Morales con Washington sobre el tercer país seguro. Es decir, tiene que ser reconocido por los 2 estados. Implica que tenga que ser conocido, en el caso de la Constitución de Guatemala, por el Congreso de la República. Postura que ha ganado fuerza y que hoy comparten 22 fiscales de Estados Unidos. En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Kevin McCallinan, los funcionarios aseguran que el convenio viola la Constitución guatemalteca. Según los fiscales, el documento pone en riesgo la seguridad de miles de personas que ya son vulnerables y es discriminatorio. Aseguran que el pacto tendrá un efecto contrario al indicado por el Departamento de Seguridad Nacional, ya que obliga a las personas a buscar asilo en el mismo país de donde intentan huir. También hacen referencia a comentarios despectivos del presidente Donald Trump acerca de los migrantes no blancos que podrían indicar una motivación racista para la firma de este pacto. Tanto Yamatei como los fiscales consideran que su país no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y económicamente no podrá mantenerlo. Yo sí le puedo decir que como estaba, no le conviene al país. ¿Por qué?
Si no tenemos la capacidad para atender a los propios, imagínense a los ajenos. La misiva es una respuesta al llamado que la Casa Blanca hizo este jueves al presidente electo de apoyar las medidas para frenar la migración irregular a la Unión Americana. Quisiera recalcar que para Guatemala ofrecerle un proceso de asilo a estos países hermanos no le significaría ningún costo. Al contrario, los Estados Unidos está comprometido a ayudar a Guatemala bilateralmente y vía organismos internacionales para cubrir los costos de este proceso y para crear la capacidad necesaria. La postura de Washington es defendida por el mandatario Jimmy Morales, que en un acto este sábado aseguró que Guatemala y su política exterior son ejemplo en el mundo. Sin mencionar directamente a Estados Unidos y la firma del documento, Morales dijo que todas las decisiones que tomó durante su administración son beneficio para los ciudadanos. El acuerdo todavía no ha entrado en vigor por un fallo preliminar de la Corte de Constitucionalidad. Clamor de una madre hispana, Albina Ibáñez, pide ayuda para el tratamiento que necesita su pequeño hijo de 2 años. Sufre una de las 5 enfermedades más extrañas del mundo, el síndrome de Moebius. Aunque Nico estuvo desahuciado por médicos en Perú, su país natal, hoy especialistas de Estados Unidos dicen que hay esperanza para que pueda sobrevivir y llevar una vida regular. Esta es la historia. Albina Ibáñez es una joven madre soltera de 3 hijos. Nicolás es el menor, tiene 2 años y nació con un padecimiento poco común llamado Moebius. Debido al desconocimiento del síndrome, los médicos en su país natal, Perú, desahuciaron a Nico. Sin embargo, esta familia ha seguido luchando. Nico nació con síndrome de Moebius, que es una de las 5 enfermedades más raras del mundo que afectan únicamente a un niño de 1 millón. Esta enfermedad para nosotros ha sido muy difícil, ya que en nuestro país no sabían tratarlo, al punto de que mi bebé cuando nace, pues a los días casi pierde la vida porque ningún doctor identificaba qué era lo que él tenía y no sabían cómo salvarlo. 3 nervios importantes del cerebro de Nico no lograron desarrollarse. Por este motivo padece de parálisis facial, no tiene emociones y no puede manifestar lo que siente. El niño no puede cerrar los ojos bien y causa resequedad en las córneas. Aparte, no tiene expresión de la cara por la debilidad muscular. La vida de Nico y su familia transcurre entre especialistas, 5 terapias diarias. Son días generalmente de mucho dolor. Un día normal de Nico es terapias, llantos, que le sangre la boca, que mi hijo llore, que yo le tenga que agarrar las manos, que sus hermanitos y entre todos tengamos que agarrarle las manos para que los doctores lo puedan tratar, para que las terapeutas le puedan meter un sinfín de cosas a la boca. Ese es un día normal de Nico. Llorar, yo como madre sufrir. Nicolás no podía levantar ni mover su cabeza. En 2 años y 3 meses han logrado que pueda caminar. Se sienta y tiene la inteligencia de un niño de su edad. Entiende todo e intenta a su manera comunicarse. Albina sueña con el día en que pueda verlo hablar o reír. Él nunca ha sonreído, él no puede expresar emociones, no se sabe o nadie podría comprender si es que él está contento, triste, llorando o feliz. Él no puede parpadear, no puede cerrar sus ojitos al dormir, no puede mirar a los costados, no puede mover la lengua y eso le impide a él succionar, deglutir, alimentarse, masticar y por supuesto también le impide el poder hablar. En Venezuela está en peligro la autonomía de las universidades públicas. El movimiento estudiantil asegura que Nicolás Maduro pretende apoderarse de este sector. Los trabajadores petroleros viven una violación constante de sus derechos. Señalan que lo único seguro es el hambre y la miseria. De verdad se necesita ser un mago para sobrevivir con un salario miserable como el que este gobierno ha condenado. La inflación en el mes de julio cerró en 38% y el sueldo mínimo no llega a $3 por mes. Los más pobres no viven, sobreviven. Incluso mi mamá varias veces ha dejado de comer ella para darnos la comida a mi hermana y a mí. ¿Cómo puede vivir una persona con un sueldo mínimo hoy en día? Imposible, totalmente imposible. No nada más yo, no nada más usted, no nada más todos los que estamos acá en el metro, no nada más los que siguen al gobierno, porque ellos lo siguen y saben que cuando abren la nevera de su casa no tienen nada. Trabajadores que apoyaron a la revolución hoy señalan a Nicolás Maduro de haber traicionado a la clase obrera. Pero este es un gobierno traidor de la clase trabajadora, traidor de los sectores populares. La alimentación como control político es para muchos lo más grave. Cosa del régimen, cosa de dictadura, porque ellos te facilitan eso para que tú estés allí.
El derecho a la alimentación ha sido confiscado. El hambre no se puede ocultar. Pasando necesidad, pasando hambre lo que estamos nosotros. Ahorita termino de ahí, cobrar la pensión, eran 20.000 bolas. ¿Cuántos kilos ha bajado más o menos? Creo que he bajado como 8 kilos. El sueldo mínimo de un venezolano ya está catalogado como el más bajo del mundo. No se justifica en el país que ostenta las reservas petroleras más grandes del mundo. Los economistas responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro por esta catástrofe económica. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Después de 5 años de su cierre en Ecuador, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional va a reabrir su oficina. El cambio de gobierno permitió que la tensión entre ambos países quedara atrás y se reanudaran los proyectos conjuntos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional reabrirá su oficina en Ecuador. Así lo anunció el viernes el vicecanciller Augusto Saá, quien recibió en Quito la visita del administrador adjunto de esa agencia, John Barza. Tenemos ya resultados cada vez más tangibles. Negociamos un memorándum de entendimiento en materia de cooperación. Este memorándum yo creo que contempla retos muy grandes porque es bastante completo los campos o los ejes sobre los que se va a basar la cooperación. En mayo, Quito y la USAID suscribieron un acuerdo de cooperación en temas como migración, medio ambiente y desarrollo. Ambas partes mantendrán una segunda reunión a inicios de 2020 en Washington. La USAID incorporará al Ecuador en programas regionales en marcha que se enfocan en la protección del medio ambiente y la prevención y tratamiento del Zika y la malaria. Además, Quito recibe mensualmente asistencia alimentaria de emergencia para unas 50.000 personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidos inmigrantes venezolanos. Después de 53 años de funcionamiento, la USAID cerró la oficina en 2014 durante el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa, duro crítico de Washington. Su sucesor, Lenín Moreno, cambió la política frente a Estados Unidos, relajando las relaciones. Vamos aquí a una pausa en este informativo. Enseguida sigue la emergencia en Islas Canarias, en España. 4.000 personas han sido evacuadas por incendios forestales. Aunque entre la resignación y el temor a las represalias, convocar una movilización parece imposible, al menos 50.000 personas se concentraron este sábado en el centro de Moscú para exigir elecciones libres, claras y verificadas en la legislatura de septiembre próximo. Reclaman por la inhabilitación de al menos 30 candidatos, todos del lado opositor a Vladimir Putin. La capital rusa ha sido sacudida por protestas semanales desde hace más de un mes, cuando las autoridades prohibieron la participación de los detractores de Vladimir Putin en las elecciones. La policía ha detenido a más de 2.000 ciudadanos e inició proceso criminal contra 12 personas por simplemente manifestarse. En la marcha del sábado, algunos de los asistentes portaban carteles con demandas para liberar a los arrestados en marchas anteriores. Estos se han convertido en el mayor movimiento de protesta en Rusia desde el año 2013. Esta protesta está relacionada con el hecho de que este es un sistema político completamente inaceptable, creado por el presidente Putin en nuestro país. Disminuyó el desarrollo de nuestro país, limita las posibilidades de las personas, la gente vive con miedo. El miedo está siendo impulsado y cuando hay miedo no hay creatividad y no podemos avanzar. Estas son manifestaciones por la libertad, por la verdad y contra el miedo. Muchos dirigentes que desafiaron abiertamente al hombre fuerte de Rusia fueron imputados en estos años. Lo que causó tanta indignación fue que los cerca de 30 postulantes rechazados por la Comisión Electoral eran opositores, algunos vinculados a Alexei Navalny, principal rival de Putin, cuando todos los que pertenecían al oficialismo habían sido admitidos. Necesitamos una unión poderosa. A toda costa debemos evitar la segregación basada en nuestros colores o nuestra opinión. Necesitamos tener una opinión. Esta es la autoridad criminal que perpetúa la indignación en todo el país. Este es el único argumento fuerte que deberá unirnos a todos. Y mientras en Moscú se vivía una jornada de protestas, el presidente Vladimir Putin alista su viaje a Francia. El mandatario ruso se va a reunir con su homólogo Emmanuel Macron este lunes en la residencia de verano del jefe de Estado francés a orillas del Mediterráneo. Este encuentro tendrá lugar 5 días antes de la cumbre del G7, a la que Rusia no está invitada
desde que la anexión ilegal de Crimea a su territorio en el año 2014 causara su expulsión. Se espera que los líderes europeos aborden temas de cooperación bilateral, economía y conflictos internacionales. Sigue incontrolable el incendio forestal en las Islas Canarias, en España. Estas llamas ya se han intensificado con el paso de las horas. Desde el sábado, los organismos de control han tratado sin éxito de apagar el fuego. Hombres en tierra, con el apoyo de 7 helicópteros, tratan de evitar que las llamas se sigan propagando. El incendio comenzó en la ciudad de Valle Seco y ha puesto en estado de emergencia a los municipios de Moya y Tejada, por lo que 1.900 habitantes han sido evacuados por precaución. 2 kayakistas se salvaron de ser alcanzados por el derrumbe de un glaciar del Spencer en Alaska. En video quedó registrado el momento en que las estructuras de hielo colapsaron, generando una gran ola que los obligó a huir. El incidente fue el pasado 10 de agosto, se conocen las imágenes hasta ahora. Uno de los deportistas alcanzó a ser golpeado en las costillas por un trozo de hielo. Afortunadamente la lesión fue leve. El cielo de la ciudad de Liaocheng, en China, se ha visto iluminado de manera asombrosa. Al menos 400 drones equipados con luces LED hicieron un espectáculo nunca antes visto, alineándose en diferentes patrones, formando animaciones, diseños en 3D. Decenas de miles de personas han sido testigos de este evento. A pesar de la extrema complejidad de esta operación, todo salió perfecto, por lo que los amantes de los drones llamaron esta escena como la belleza de la tecnología. El espectáculo de drones marcó la apertura de una serie de actividades que han conducido a la cumbre de innovación en la nube de Alibaba, que comenzará este viernes. Los invitamos a que sigan informados en Twitter. Nuestra cuenta es @NTN24. Consulte la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.